que, al menos de manera declarativa, esperamos que en los hechos lo demuestre y sobre todo en los números, se ha comprometido a participar en cada uno de los 14 motores, en realidad serían de 13 motores, porque el motor de la economía comunal va a ser con el Poder Popular, evidentemente, pero en los motores que se están queriendo impulsar. Se hizo un plan para reactivar el aparato productivo y sobre todo para diversificar el aparato productivo en función de comenzar a superar el modelo capitalístico rentístico dependiente petrolero venezolano, debido a, bueno, al agotamiento financiero propio, producto de la caída de los precios de petróleo, del modelo rentista. Tenemos que no solamente producir lo que comemos y producir lo que necesitamos en el país, sino que además comenzar a generar una capacidad exportadora que implique un ingreso de divisas para las propias importaciones de las cosas que requiere el país, las cuales no dependen exclusivamente de la renta petrolera. Desde esa perspectiva, por supuesto, esto está dentro de una valoración que también es política. Es decir, creo que sin duda alguna hay una combinación de factores. La derrota del 6 de diciembre en la Asamblea Nacional, que significó una ofensiva importante por parte de la derecha contrarrevolucionaria, y al mismo tiempo la caída de los precios del petróleo. Es decir, la combinación de dos factores, un factor político y un factor económico, que obligaron, decía yo, recordando a Lenin, Eduardo, cuando hacía un paso adelante, dos pasos atrás. Yo creo que ahora dimos dos pasos atrás y lo que estamos queriendo propiciar es que demos al menos un paso adelante, ¿no? Ahora, en función de que comencemos a avanzar otra vez. Desde ese punto de vista, creo que nosotros los revolucionarios, y un poco dejo esto para comenzar el debate, la tarea central de los revolucionarios en este momento es propugnar y propiciar todas las iniciativas económicas que estén orientadas al fortalecimiento de la economía estatal y al fortalecimiento de la economía comunera, por poner un ejemplo, ¿no? Como economía complementaria, pero en lo estratégico nos tenemos que apuntar hacia un posicionamiento estratégico y hegemónico del Estado en la conducción de la economía nacional. Seguimos insistiendo en que, más allá de que haya una alianza con el empresariado, el Estado debe tener una posición estratégica y hegemónica en la conducción de la economía nacional, combinado, ¿por qué no?, con el Poder Popular, con todas las iniciativas que se hagan a nivel de lo que tenga que ver con la economía comunera o con la economía comunal. Sin embargo, creo que todavía este es un esfuerzo y una realidad muy incipiente, y para la magnitud y la urgencia de los desafíos que tenemos planteados, los resultados a corto plazo los vamos a tener desde la iniciativa que tomemos con la economía del Estado. Hay cosas que pienso que tenemos que decir. Si hay una parte de la burguesía con la que está haciendo una alianza, hay una parte de la burguesía con la que deberíamos pasar una ofensiva final, y lo planteamos desde acá. Por ejemplo, el caso del Grupo Popular para mí es un punto de honor para la revolución bolivariana. No creo, ni siquiera ha sido insinuado, ni por el propio presidente, que es un empresario, el ministro de Economía, Miguel Pérez Abad, ¿okay?, que también tenemos que decirlo, ¿no? Recordar que salió Luis Sala, que era el ministro de Economía Productiva y vicepresidente de la Económica, una salida que, bueno, que fue aducida a razones personales. Nosotros tenemos nuestras reservas al respecto, pero de alguna forma era alentador saber que teníamos un ministro de Economía que primero se estaba comenzando a posicionar de manera interesante, con una postura de izquierda, y más allá de las alianzas que se hicieran con el sector y con esta parte de la burguesía, nos garantizaba ese ministro es una postura más avanzada, una postura de izquierda, incluso con alguna, pudiéramos decir, por lo menos con cierto perfil marxista en algunas posiciones. No, ni en sombra tenemos eso con Miguel Pérez Abad, que reconocemos, o sea, que es un vocero de una pequeña parte de la burguesía, que pudiéramos llamarla una parte de la burguesía nacional, si la hay, ¿okay? Que sin duda alguna se mantuvo cercana al comandante Chávez y a la revolución bolivariana desde el principio del proceso, y eso hay que reconocérselo. No tenemos por qué dejar de reconocer que el ministro Pérez Abad, desde las cámaras empresariales, fundamentalmente vinculados al sector porcino y todo esto, llegaron a varios acuerdos con el comandante Chávez y nunca formaron parte de la burguesía que estaba propiciando un golpe de Estado, procurando la derrota del presidente Chávez o su asesinato. No estaba con una agenda abiertamente contrarrevolucionaria, por el contrario, más bien fue una parte con la
con la que se pudieron llegar a ciertos acuerdos productivos, etcétera, aún en las peores condiciones, y hay que reconocerlo, incluso en pleno sabotaje petrolero, ustedes recordarán. Pero más allá de eso, bueno, la contradicción que significa y el desafío que significa de que somos una revolución que ha definido su carácter socialista y en este momento tiene como ministro de Economía a un ministro que viene del empresariado, que es empresario. Entendemos, o al menos queremos entender, que se trata de la necesidad, pensamos que pudo haber alentado a tomar esta decisión el presidente Nicolás Maduro, de tener un vocero, un portavoz dentro del empresariado mismo que facilitara la posibilidad de una alianza táctica de estas características en torno a los 17 motores, a los 14 motores que están queriendo activar en la economía productiva y todo este tema. Y quizás, bueno, él era un interlocutor más accesible a esos sectores empresariales, y me parece que desde el punto de vista de la decisión, fue una decisión pragmática de ese tipo. ¿Okay? Sin embargo, bueno, nos queda la duda de qué pasó, qué diferencias pudo haber tenido Luis Salas o no, si las tuvo. Capaz que fue realmente un problema personal, como dijeron, que hasta por razones familiares se había ido. De repente se metió en un mundo que era bastante agitado para él, ¿okay? Un hombre que nada más estaba pendiente, como él mismo lo decía, de ir a la UBB, y era director del Instituto de Investigaciones de Economía Política, a su casa, y su casa a la UBB, y de repente se ve metido en semejante torbellino y capaz que decidió replegarse, ¿no? Y fue el que lo hizo. De modo que este es el tema. ¿Okay? ¿Qué podemos decir? Nosotros consideramos que la agenda económica bolivariana tiene dos componentes fundamentales. Hay un componente que es abiertamente capitalista, ¿okay? Que significa una alianza con una parte del empresariado, como ya lo estábamos diciendo, y que esta alianza plantea compromisos de parte de la revolución bolivariana que vamos a tener que cumplir con ellos. Por otro lado, si bien esa táctica hay ese componente táctico es defensivo, consideramos que hay otras cosas en las que se puede haber avanzado perfectamente. Por ejemplo, ¿qué hacer con la parte de la burguesía que no está colaborando, que está conspirando abiertamente y que está directamente involucrada con la guerra económica contra el pueblo venezolano en los artículos de esta básica alimentaria? Y diría la pregunta más específicamente: ¿qué hacer con la Polar en la agenda económica bolivariana? Sabemos muy bien que no es posible sentarnos a hacer una alianza con la Polar, que la Polar no ha hecho otra cosa más que conspirar contra la revolución, y que por lo tanto mal podría nadie querer hacer un lobby para pretender presentarla como parte de la burguesía con la cual se pudiera hacer una alianza, ni siquiera de corto o mediano plazo, como la que está planteada en el marco de los 14 motores de la agenda económica. De modo que decimos, el plan de la patria, los desafíos del plan de la patria en la agenda económica bolivariana, que no es otra cosa, si tuviéramos a nuestro modo de entender, que los desafíos que plantea avanzar en la construcción del socialismo en el marco de una alianza con una parte de la burguesía que nos obliga de alguna manera a retrasar lo que tenga que ver con la posibilidad de expropiar esos medios de producción con una burguesía con la que estamos haciendo una alianza que va a ser de varios años, por lo que se está planteando. Al menos no creo que se esté planteando en menos de 2 o 3 años. Analizar eso allí y decir, bueno, ok, ¿en qué sectores no podemos avanzar ahora al socialismo y en qué sectores sí podemos avanzar, y cómo podemos de alguna manera propiciar desde las bases del proceso revolucionario ese avance al socialismo de la revolución en aquellos sectores de la economía donde por ahora no estamos llegando a acuerdos con la burguesía que nos comprometan a seguir dentro del modo capitalista de producción dentro de esos rubros? Así que abro el debate y no sé cómo quieren hacer la rueda, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Igual acá somos todos de izquierda, si no importa. Okay. Por orden de edad, de mayor a menor. Por orden de edad, de mayor a menor. Empieza Edwin. Bueno, lo primero que quiero hacer, Gerardo está riendo, lo primero que quiero hacer es recomendar un libro, justamente, que en este proceso en el que estamos en este estudio, hay un libro que no es nuevo, pero que es un estudio, por supuesto, económico, político, pero incluso sociológico del proceso bolivariano, que tiene un nombre bastante cómico, se llama Dale más gasolina, de Osiel Ali López. Está en internet en PDF, gratis, y es bastante interesante sobre el estudio que hace este compañero sobre el proceso bolivariano. Ahí plantea varias situaciones
entre esas plantea el problema del papel de la clase obrera en la Revolución Bolivariana y un poco incluso explica por qué la Revolución Bolivariana ha sido más, digamos, popular que otra cosa. Entonces incluye ahí el problema de los movimientos vecinales de barrios, etcétera. Y esto viene al caso porque yo creo que nosotros vamos a arrancar de, digamos, de unos conceptos básicos, ¿no? Yo pienso que estamos discutiendo o estamos viendo en profundidad el fracaso del capitalismo. O sea, evidentemente la situación en Venezuela es una evidencia más del fracaso del capitalismo, y esto quiere decir evidentemente que nosotros no estamos en el socialismo, estamos en un proceso de ver cómo avanzamos hacia la construcción de lo que nosotros creemos que es el socialismo. Y yo quiero referirme entonces a una frase que decía el Che en alguno de esos talleres que él daba en Cuba, en fábrica. El Che decía que el socialismo no es el reparto de la escasez. Como decían también los marxistas clásicos, el socialismo no puede construirse en un solo país. Evidentemente entonces que para nosotros poder avanzar más allá de lo que se ha podido hasta ahora, que es el pago de la deuda social, se necesitarían unas fuerzas productivas que no existen en Venezuela, se necesita una cantidad de, digamos, de cuestiones para solucionar las cuestiones elementales que no puede dar la Venezuela sola y que allí hay que avanzar. Desde ese punto de vista, tenemos nosotros que analizar todo este proceso que se ha dado en Venezuela. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente y ser, digamos, crítico en esto y incluirme en lo poco que me toca. La dirección del proceso ha fallado en la construcción del socialismo, ha fallado en la administración incluso del Estado burgués. O sea, no se ha levantado una alternativa al Estado burgués y me llama la atención, por cierto, que hay un proceso de construcción de comunas y de ejes comunales que este fin de semana, por cierto, tuvieron un encuentro en el vigía de todos los ejes comunales que hay en el Estado Mérida. Estuve leyendo un poco de eso y me di cuenta de lo ignorante que soy, de lo que ha avanzado ese proceso del Estado comunal o de esas organizaciones comunales, y en las cuales aparentemente no hay, digamos, ningún interés de la dirección del proceso en darle el peso necesario a la construcción de una alternativa al Estado burgués que debiera ser a raíz de este proceso de construcción de comunas que está bastante adelantado en el país. Hasta ahí lo leo.